Hace unos 20 millones de años, millón arriba, millón abajo, 8 islas y varios islotes comenzaron a emerger del océano Atlántico. Desde entonces, incontables acontecimientos han tenido lugar en su superficie y también debajo. Erupciones volcánicas, naufragios, conquistas, migraciones, guerras. Todo ha contribuido a crear la historia de este singular archipiélago. Un lugar que ha sido nombrado de innumerables formas a lo largo del tiempo. Una tierra llena de motivos de orgullo y de vergüenza, de gestas impensables y errores imperdonables, de ganadores y perdedores, de triunfos y fracasos, pero sobre todo, una tierra llena de historias que merecen ser contadas como nunca te las habían contado. Adentrándonos en una cultura compuesta por la suma de muchas culturas, navegaremos desde el pasado más remoto hasta donde nos lleven las estrellas. Miles de años condensados en 26 capítulos donde no faltan preguntas, pero sí algunas de las respuestas. Porque ni esta serie trata la típica historia de Canarias, ni se trata de la típica serie de historia. Bienvenidos a En Tierra de Perros, el programa que te descubre las aventuras de la historia de Canarias. La muerte no hace distinciones entre quienes vivieron de forma anónima y quienes, aunque ya no estén, sí que dejaron una fuerte huella que sigue muy presente. Hoy queremos hablarles de 10 canarios y canarias cuyos nombres aparecen en los libros de historia, y con razón. Son 10 como podrían ser 100, porque afortunadamente esta bendita tierra ha dado mucho talento a lo largo de los siglos. Como en toda buena lista, seguro que les faltarán nombres y les sobrarán algunos. Cuestión de gustos. El primer nombre de nuestra humilde lista es el del tinerfeño Tomás de Iriarte, nacido en 1750 en Puerto de la Cruz, poeta, traductor, dramaturgo y músico aficionado, al que la mayoría de gente conoce por su labor como fabulista. Decir esto es quedarse como una versión reduccionista de todo cuanto hizo en vida, pero ya conocen la frase de Larra: el hombre propone y Dios dispone, lo que equivale a decir que es imposible saber por qué hechos pasarás a la posteridad, o si llegarás a lograrlo. Y en el caso de Tomás de Iriarte, lo cierto es que lo que más se recuerda de él a día de hoy son algunas de sus fábulas, como Los dos conejos, El burro y la flauta o Los huevos, por sus interesantes moralejas, pero principalmente por lo bien escritas que están. Logró el éxito con su obra El señorito mimado, y fue el primer dramaturgo capaz de tener contentos a los expertos en el neoclasicismo literario sin perder por ello la atención del público. Tarea que les aseguramos nunca ha sido ni será nada fácil. Para conmemorar el segundo centenario del nacimiento del gran imaginero José Luján Pérez, se celebró en Las Palmas de Gran Canaria una magna exposición de su arte. En las amplias naves de la Catedral Basílica se reunieron hasta 92 obras, en su mayoría tallas completas. En todas ellas se puede apreciar el realismo vigoroso y la elegancia de la composición. José Miguel Luján Pérez nació pocos años después que Iriarte.
en Santa María de Guía, Gran Canaria. Hablamos del máximo exponente de la escultura barroca en Canarias y uno de los escultores más importantes que ha dado esta tierra de perros. Hombre de profundas convicciones religiosas, volcó estos sentimientos en sus imágenes más icónicas, como la de Nuestra Señora de los Dolores de Luján o el Santísimo Cristo de la Sala Capitular, ambas ubicadas en la Catedral Basílica de Canarias. Muchas de sus obras nacieron como encargos para las procesiones de Semana Santa, aunque su fama proviene sobre todo de sus obras escultóricas, no hay que olvidar que Luján Pérez fue también un excelente pintor y arquitecto, que fue capaz de generar un movimiento artístico único, el indigenismo. Y cómo no hablar de don Benito Pérez Galdós, el que para muchos es el mejor novelista español después de Cervantes. Don Benito merece mucho más que los pocos minutos que podemos dedicarle, pero sirva este recordatorio como muestra de nuestra admiración y respeto hacia su trabajo. Galdós es fundamental porque es un clásico, y todos los clásicos son fundamentales. ¿Qué es un clásico? Un clásico es un escritor que se lee hoy como si su obra hubiera sido escrita ayer. Y eso le pasa a la obra de don Benito, que sigue siendo absolutamente cercana su escritura, no solo por el modo, por el estilo, sino por el fondo. Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1843 y tras trabajar como periodista en el diario Las Cortes en Madrid, publicó en 1870 su primera novela, La Fontana de Oro. Pero lo mejor estaba por llegar, en forma de episodios nacionales, 46 novelas publicadas por entregas que sirven como crónica minuciosa de la historia de España a lo largo del siglo XIX. Suyas son también novelas tan conocidas como Fortunata y Jacinta, Misericordia o Marianela. También ejerció como dramaturgo, cronista y hasta político, llegando a convertirse en diputado. Su legado es el del compromiso social, el compromiso político, el compromiso intelectual, el compromiso con la verdad, con la justicia. En realidad él dejó bien claro, y en muchas de sus obras y en algunos de sus discursos, la importancia que tiene lo que hacemos cada uno de nosotros en su rincón, en nuestro rincón, para presentar un futuro mejor para nuestra nación. Eso es un legado importantísimo. Considerado uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX a nivel mundial, es especialmente destacable su habilidad a la hora de construir personajes femeninos. Por defender al más débil, porque levantar la voz sobre las mujeres de la época que tenían que tener una mejor formación, poner de relieve personajes que han salido con su propio pie, con su propia inteligencia, con su propio trabajo de una situación mala para llevar a su familia a un momento mejor. Pensar que siempre hay que defender el amor sin trabas por encima de todo. Esas son lecciones de aquella época y son lecciones de siempre. Y por si se lo preguntan, resulta que Galdós jamás renegó de su tierra natal, ni dijo eso de que se había limpiado la arena al irse, porque las fake news, es triste decirlo, siempre han existido. Hay artistas cuyo trabajo está perfectamente documentado y otros como Valentina Hernández, es decir, la de Sabinosa, de quien solo se conserva una grabación de 1973 realizada 3 años antes de su fallecimiento. No lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. Arriba, arriba, flor de las flores, que yo me muero por tus amores. Y arriba, arriba, y arriba iremos, y en al llegando descansaremos a palabras. Si
yo digo Valentina Hernández, seguramente los canarios no saben a quiénes nos estamos refiriendo. Sin embargo, si yo digo Valentina la de Sabinosa, entonces sí que todos los canarios sabrán a quién nos estamos refiriendo. Y es que Valentina, nacida en Sabinosa, en la Isla del Hierro, el 9 de enero de 1891, se destacó siempre como una excelente tamborilera y cantadora, empeñada en preservar la herencia musical de su isla, que a su vez le habían legado a ella sus padres y abuelos. Valentina se dio a conocer a todos los canarios, y aquella manera de cantar, fundamentalmente el arrorró, que es una de las canciones más prototípicas del folclore canario, o algunos de los romances que ella cantaba, pues se han convertido en legendarios. Pero hubo también un folclorista español, Manuel García Matos, que hizo unas grabaciones sobre el folclore de Canarias en la segunda mitad del siglo XX, por los años 50, y Valentina fue una de las informantes principales de García Matos. Si alguien que no pertenece a nuestra tierra de perros visita el Parque Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria y se fija en esta estatua, bien puede preguntarse quién es esta extravagante mujer y qué hizo. Nació como María Dolores Rivero Hernández en 1904, pero a su familia se la apodaba Pluma, porque su padre y abuelo eran de los pocos en toda la ciudad que sabían escribir con dicho utensilio. Deambulaba por el mismo lugar donde ahora reside su estatua, con excesivo maquillaje y vestida de forma estrafalaria, llevando una caja de cartón en la que guardaba paquetes de chicles y postales que vendía a los turistas, al igual que flores de papel multicolor. Lolita Pluma adoraba a los gatos, que siempre la acompañaban y a los que daba de comer. Y sin saber bien cómo, esta mujer ajada, con el rostro lleno de arrugas, mal hablada y excesiva, logró cautivar el corazón de los habitantes de la zona. Tirano mal comprendido y de malos sentimientos, si hay algo que me devora, es el arrepentimiento de haberte amado hasta ahora. Permitan que incorpore a nuestra selección a una mujer que, aunque técnicamente no nació en Canarias, vino a vivir aquí en 1923 cuando tenía 2 años, Carmen Laforet. El paso de Laforet por nuestro archipiélago fue mucho más extenso, ya que estuvo aquí toda su infancia y adolescencia, que es más de lo que se puede decir de otros de los grandes nombres de los que tanto presumimos. No se sentía catalana, ella se sentía canaria, y yo la sentía canaria. Después regresó a la península a estudiar las carreras de primero filosofía y luego derecho, sin llegar a terminar ninguna. Sí, se resistió a volver a la isla durante varios años, quizá por no borrar aquellos recuerdos, por no superponer otros muy diferentes, pero volvió al cabo de unos años. Tampoco lo tenía fácil, tampoco tenía fácil viajar así a Canarias como se viaja ahora, ¿no? Ella se casó también joven, tuvo muchos hijos, uno detrás de otro, y no tenían una situación económica mis padres muy boyante, con lo cual no era fácil decir, bueno, me voy a Canarias a ver a mis amigas y vuelvo. Era difícil. Pero cuando volvió, que bueno, hizo una guía de Canarias, le encargaron, entonces volvió a Canarias, pues se sintió muy feliz, volvió a estar con todas sus amigas de la infancia, las amigas del colegio, las amigas del instituto, se reencontró con ellas, reencontró los paisajes y fue muy feliz en aquel viaje. Fue inesperado el premio Nadal en el sentido de la trascendencia que tuvo tan enorme. Quiero decir, ella se presentó al premio, me imagino que con alguna esperanza de ganarlo, no mucho, era una mujer muy joven, 23 años, y era su primera novela. Y bueno, gracias a la valentía del jurado del premio Nadal, que le concedió el premio a esta chica joven, que nunca nada conocida en el panorama literario, pues el premio cogió un auge extraordinario y ella también fue lanzada a la literatura universal. La más famosa, pero no la única, porque también escribió La isla y los demonios, que se desarrolla en Canarias. Cuando ella concebía la obra de La isla y los demonios, ella quería
que la verdadera protagonista de la obra fuera la isla de Gran Canaria, con sus leyendas, con sus luces, con su energía. Ella quería que ella fuera la protagonista, pero surgió también Marta Camino, que es un poco pues, el alter ego de su adolescencia en Las Palmas. No son las cosas que le ocurren a Marta Camino, no son las que le ocurrieron a ella, pero todas las sensaciones de esa joven de 15, 16 años, son las sensaciones que tenía ella, claramente. Siempre nos transmitió pues, un inmenso amor al mar, a la luz y a la libertad, que es lo que ella sintió viviendo en esa isla. Entonces ese es un recuerdo, ese es un tesoro que guardaba dentro y que nos transmitía a nosotros. Martín Chirino rivaliza con Luján Pérez y César Manrique en cuanto a quién es el escultor más importante de Canarias, aunque pertenezcan a épocas distintas y estilos diferentes. La obra de Martín, nacido en 1925, se enmarca dentro del arte abstracto, con un fuerte componente simbólico. Un autor comprometido con la belleza, hambriento de belleza, y realmente era magia lo que tenía entre las manos, ¿no? Convertía el hierro, un material tan pesado, tan duro, lo convertía en algo tan dúctil que realmente nadie puede pasar, creo, inexpresivo ante la admiración de las obras que dejaba. Un hombre con bastante don de gentes, era muy amigo de todo el que le rodeaba, un hombre abierto a la sociedad, un hombre abierto al debate, al pensamiento, al juicio, a la crítica, bastante comprometido con su tiempo. Como todos los artistas de la época, Chirino salió muy joven de Canarias rumbo a Madrid, donde estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y más tarde Londres, donde completó su formación. En 1957 se unió al colectivo de artistas El Paso, donde permaneció hasta su disolución en 1960. Bueno, Martín ya desde sus primeros comienzos, a la vuelta de su formación en la Escuela de Bellas Artes en Madrid, él ya marcó un claro compromiso con la abstracción, ¿no? Sus primeras obras, que son Reinas Negras, inmediatamente llegado a la isla en el año 55-56, marcan ya una pura abstracción, una estilización muy vertical, pero en el que realmente se compromete, ¿no? Con todo lo que se estaban haciendo, tanto en Europa como en el mundo entero, ¿no? Esas esculturas horadadas ya con ciertos materiales, aprovechando los materiales de su entorno. Él decide incorporar el hierro, desde muy pequeño había estado en contacto con los astilleros, y decide trabajar el hierro. Se convierte en un herrero, ¿no? En un herrero fabulador, como él decía, y evidentemente la abstracción formaba parte de su obra a lo largo de toda su trayectoria. Y veía como el viento levantaba la arena en espirales, y a mí siempre me parecía que eran sólidas, las miraba como algo que emergía de mi alrededor y que me producía una extraña sensación. Yo realmente en ese momento no sabía realmente que quería ser escultor. Con el hierro como instrumento predilecto, realizó obras como La espiral del viento, que simboliza a la perfección sus dos grandes obsesiones: las espirales, forma que se repite continuamente en su producción, y el viento como tema de sus composiciones. El primer escultor que pasó a tercera dimensión, la espiral, un símbolo que encontró horadado, tallado en las paredes de las cuevas de los primeros pobladores de estas islas. Otras obras destacadas son El Pensador y Lady Arimaguada, convertida en símbolo de las Palmas de Gran Canaria. Si el catálogo de sus obras es numeroso, no lo es mejor la cantidad de premios que recogió, entre ellos el Premio Nacional de Artes Plásticas y la Medalla de Oro de Bellas Artes. Que dice: sin pasión no hay vida, ¿no? Él decía que a través del arte manifestaba todos sus estados emocionales y realmente tenía pasión por todo lo que hacía y por todo lo que quería transmitir. Él sentía que quería ser un escultor, trabajó siempre en soledad, pero siempre decía que
que trabajaba con plena libertad pese a las circunstancias, ¿no? Él transmitía en su obra todo lo que su pensamiento le marcaba y siempre sin olvidar sus orígenes de canario, ¿no? Y ese compromiso con la antropología y con sus raíces. Alfredo Kraus, considerado uno de los mejores tenores líricos del pasado siglo. Nacido en 1927, comenzó a estudiar piano a los 4 años y a los 8 ya cantaba en el coro de la iglesia. Su debut internacional tuvo lugar en El Cairo en 1956 en las óperas Rigoletto y Tosca. 2 años más tarde actuó junto a la diva María Callas en el Teatro Nacional de São Carlos de Lisboa. A lo largo de su trayectoria interpretó una gran variedad de papeles en las mejores óperas de los compositores más destacados, pero siempre hay un personaje que sobresale, ese papel por el que más se te recuerda, y en su caso fue el de Werther, en la ópera homónima de Jules Massenet. Enumerar todos los reconocimientos y galardones que Kraus obtuvo a lo largo de su vida nos llevaría a una eternidad, así que centrémonos en que fue nombrado hijo predilecto de su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria, donde hay un auditorio que lleva su nombre y que el propio Kraus llegó a ver terminado antes de su fallecimiento en 1999. En ocasiones, alcanzar el éxito implica hacer un salto al vacío sin red. Es el caso de la trapecista Pinito del Oro, figura clave en el mundo del circo a nivel internacional. María Cristina del Pino Segura Gómez, ese era su auténtico nombre. Nació el 6 de noviembre de 1931 en el seno de una familia numerosa que se dedicaba al circo. Su madre no quería que siguiera la tradición familiar y su padre no creía en su talento, pero un trágico accidente en el que murió una de sus hermanas la hizo subirse al trapecio para poder completar la función, y ya nunca se bajó de él. Siempre se negó a usar red de seguridad, aunque estuviera a punto de morir 3 veces. Viajó a Estados Unidos, trabajó en el prestigioso Ringling Circus durante más de una década y al regresar a España fue recibida como una gran estrella. Su pericia la llevó a ser de doble de la actriz Gina Lollobrigida en la película Trapecio. Y se atrevió a rechazar una oferta del famoso productor Cecil B. DeMille porque este no quería que figurara en los títulos de crédito. Y Pinito era demasiado grande para permanecer oculta. Se retiró en 1970 y a lo largo de su vida obtuvo grandes reconocimientos, como la Medalla de Oro de Canarias, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Premio Nacional del Circo. Pero la mayor recompensa fue sin duda el aplauso que el público siempre le brindó. La grandeza puede lograrse en cualquier momento. El músico José Antonio Ramos, nacido en 1969, la obtuvo siendo aún muy joven. Pero las cosas, al igual que vienen, se van, y nos dejó a los 38 años de edad, víctima de un paro cardíaco. A pesar de esta inesperada y trágica pérdida, a José Antonio le dio tiempo a convertirse en toda una institución de la música en Canarias. Revolucionó el mundo del timple, al ser el primero en usar uno eléctrico acústico, y aunque su producción, como no podía ser de otro modo, se basa en gran medida en el folclore isleño, también incorporó elementos de estilo tan dispares como el jazz, el flamenco o la música celta.
José Antonio Ramos comenzó a estudiar de niño con Totoyo Millares, otro nombre que bien podríamos haber escogido en esta humilde selección. A los 20 años logró el Premio Nacional de Música Folk para Jóvenes Intérpretes, lo que le animó a profesionalizarse y formar el grupo Trío Timple, con el que grabó 2 discos. En total grabó más de una decena de discos, entre ellos Very Hard, publicado tras su fallecimiento. 10 nombres elegidos no al azar, pero sí sacados de una larga lista de la que podríamos haber escogido a otros muchos. Alonso Quesada, Santiago Ojeda, Óscar Domínguez, Mercedes Pinto. Iremos por ellos. No seamos chauvinistas, el talento es algo intrínseco a cada persona, no se alcanza por nacer en tal o cual lugar. En este caso, Canarias solo fue el marco de referencia, el espectador de lujo ante la aparición de estas grandes figuras mundiales. Y con todo, podemos y debemos celebrarlo, alegrarnos por los logros de estos queridos compatriotas, pensando en que son solo el principio. ¿Quiénes serán los siguientes?